Hoy continuamos nuestra serie sobre el Sermón del Monte, que nos va a llevar hasta la quincena de diciembre, es decir, hasta la semana previa a nuestro culto casi de Navidad. Y en este 11º tema hemos titulado el mensaje Confiando en el cuidado de mi Dios, confiando en el cuidado de mi Dios. Y el texto base está allí, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 25 en adelante, que ya leyó el pastor, y que inicia así. Verso 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Debemos recordar que el sermón de Jesús aquí, sobre este monte, no inicia acá. Ya empezó hace rato. Y aquí, este versículo que dice, por tanto, nos da a entender que justamente es la conclusión, es el colofón al cual arriba Jesús, luego de haber compartido las ideas previas. La semana pasada, el pastor Rob, que estuvo compartiendo con nosotros, él compartió lo siguiente, dijo que donde hagamos nuestros tesoros, sean allá en los cielos o sean aquí en la tierra, tras ellos, tras esos tesoros, irá ¿qué cosa? Nuestro corazón. Jesús, pasajes previos, va a decir lo siguiente: no podéis servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Jesús tenía presente que el llamado a todo su pueblo era que le amemos de manera exclusiva. Y cuando Jesús nos dice, ámame a mí, ese gran mandamiento, que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, todo, absolutamente, al ser exclusivo para Él, es a la vez un amor excluyente de todo tipo de otro Dios. Solo ámame a mí y no a otros dioses. Ese es el llamado permanente a su pueblo que leemos en el Antiguo Testamento. Porque el hombre es dado a tener otros dioses. ¿Me amas a mí o amas las riquezas? ¿Me amas a mí? Y ponle el nombre de tu Dios, el que quieras, otro, si lo tenemos. El Señor nos pide eso. Y esta es una concepción que tal vez mentalmente entendamos, intelectualmente estemos de acuerdo, espiritualmente nos alineemos. Sí, efectivamente, Dios me llama a amarle a Él y solo a Él por sobre todas las cosas y a nadie más, a ningún otro Dios. Pero cuando llega el momento de poner en práctica mis conductas, muchas veces esas conductas que son la consecuencia de mis decisiones, que es la consecuencia de mi manera de pensar, ya se desalineó de lo que son estos principios. Yo creo en Dios, pero tomo mis decisiones como si no creyera en Él. Yo creo en Dios, pero mis decisiones no tienen nada que ver con Dios. Yo creo en Dios, pero las decisiones las tomo yo, porque yo soy el Señor de mi vida. Y la pregunta es, entonces, ¿es realmente una realidad que Dios es el único Dios en tu vida? Ahora, el punto es que aun cuando estamos de acuerdo en que Dios nos dice, solamente ámame a mí, hay una dualidad, esta dualidad a la que nos referimos, en que tengo una mente dividida. Permíteme leerte lo que dice 2 de Reyes, capítulo 17, versos 40 y 41. Está Dios hablándole a su pueblo, ese pueblo con el cual hizo un pacto, ese pueblo con el cual le ofreció la tierra prometida, pero ese pueblo también que le dijo, yo solamente seré tu Dios y no otro. Le dice, está hablando allí, pero ellos no escucharon
Antes hicieron según su costumbre antigua. Está diciendo aquí el Señor que hay una referencia a una práctica de vida que no solo era de ese tiempo, sino que se daba con antelación a ellos. ¿Cuál era esta práctica? El versículo siguiente. Así temieron a Jehová aquellas gentes, pero al mismo tiempo, mira esa dualidad. ¿Qué hicieron? Sirvieron a sus ídolos. Ahí está la dualidad. No es nada nuevo en la historia del hombre. Pero lo triste es que no solamente fue aquella generación, sino, ¿qué dice? Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Si nos damos cuenta, esta dualidad en la forma de vivir, yo creo y pienso de una manera, pero vivo de otra, no es nada nuevo. El joven judío, cuando era niño y ya era un adolescente que era constituido como un hombre, un adulto, tenía muy claro esto. Pero nos damos cuenta que aún en la vida de estos hombres de Israel, esa dualidad también era real. Hoy, en el siglo XXI, esto que se ve que es de antaño, también es una realidad hoy. Cuando vemos que muchas veces los creyentes decimos, sí creer en Dios, pero que también tomamos decisiones alejados de Dios. Vivimos en un sentido, con un pie en la iglesia, pero que de un pie en el mundo. Cuando yo fijo mis objetivos de acuerdo a lo que a mí me parece que es lo mejor para mi vida, sencillamente yo estoy considerando que lo que es más relevante para mí. Y allí justamente viene el afán. ¿Qué es el afán? El afán aquí en el idioma original significa estar preocupado por, estar preocupado por. O también es estar interesado. ¿Por qué cosa nos preocupamos? Por aquello que realmente es importante para nosotros. Por aquello que yo puedo haber terminado que es alguna meta en mi vida. Un foco, un icono. Allí quiero llegar a este punto. Y entonces para alcanzar este punto, yo hoy hago todo lo necesario. Me esfuerzo para alcanzarlo. Y en esa lucha permanente, ¿qué hago? Me afano, me preocupo, gasto mi vida, invierto. Hay afanes que tienen una connotación negativa, porque en ese hacer para alcanzar mi meta por el cual yo me desvivo, sencillamente, a veces no logro conciliar el sueño. En otras ocasiones, me deprimo, mi corazón se congoja, no veo resultados. Hay otros anhelos que pudiera yo no alcanzar. Sin embargo, uno puede decir, bueno, finalmente si no se logran, en el peor de los casos, ¿qué perdí? Tiempo, fuerzas y tal vez algo de dinero, pero nada más. El punto es cuando yo adopto una meta casi tan necesaria para mi propia subsistencia, que lo tomo como mi proyecto de vida. Si yo no consigo esto, entonces no tengo nada. Y hago lo necesario para alcanzarlo. Lo convierto en mi proyecto de vida. Es eso es todo. Y entonces nos comenzamos a preocupar por ese futuro. Y no recordamos que el futuro es incierto. Porque tú ni yo sabemos si mañana tendremos vida. Hoy nos podemos incluso cuidar, ¿no? Alimento saludable. Pero quién sabe si salimos y nos atropella un carro.
La vida por sí no está bajo tu control. Y muchas veces nos afanamos por cosas que justamente nosotros consideramos que pudiera estar a nuestro acceso, pero no es así. Y nuestra mente comienza entonces a divagar entre lo que es real y lo que es posible, entre lo que es inmediato y lo que es potencial. Y yo comienzo a preguntarme, ¿y esto que estoy invirtiendo y ese trabajo que estoy postulando y esto y comienzo? ¿Y si se da? ¿Y si no se da? ¿Y si modifico? ¿Y si cambio? Y estoy allí y me doy vueltas. Y allí me afano, allí me preocupo, allí me desgasto, porque quiero lograr esa meta. Acomodé lugar. Leí un libro del pastor David Jeremiah que hablaba justamente de los preocupados y la preocupación. Y es interesante que él decía lo siguiente sobre el preocupado. El preocupado intenta vivir en el futuro y eso le presenta dos problemas. El futuro no está aquí. En segundo lugar, el futuro no le pertenece. Ese futuro es desconocido, incontrolable y por lo tanto irrelevante en términos de nuestra paz mental. En consecuencia, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te angustias si ese futuro no está en tus manos? Hablando de la preocupación, este mismo pastor nos daba un axioma matemático, casi una fórmula, de suma, resta, multiplica, y nos decía lo siguiente: la preocupación hace esto en nuestras vidas, divide la mente y multiplica ¿qué? La miseria. Resta nuestra felicidad y sobre todo, ¿qué dice? Pero nunca suma. La preocupación nunca nos ayuda. El Sermón del Monte fue escrito hace más de 2000 años. Y en este contexto, en este pasaje, Jesús va a decirnos 3 veces lo mismo. No te afanes. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Yo quiero preguntarte a ti que estás aquí en esta noche. ¿Hay algo que te afana? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te interesa? ¿Hay algo que es de absoluto interés para tu vida hoy? ¿Donde tú enfocas todo tu esfuerzo hacia ello? Piénsalo. Piénsalo un instante. ¿Qué es lo que más te interesa hoy en la vida? ¿Qué es lo que tú dirías? Estoy dispuesto a tomar decisiones para que alcanzar esto. ¿Estás preocupado por algo? Quiero ponerte algunos ejemplos concretos. Si eres un adulto mayor, ¿estás preocupado porque la pensión no te alcanza? ¿O tal vez porque no tienes pensión? Si eres padre, ¿estás preocupado por tus hijos? ¿O estás preocupado por tu cónyuge? Tal vez estás preocupado por tu estado civil. ¿Estás solo o estás sola? ¿Estás preocupado porque no tienes trabajo? ¿Estás preocupado porque este proyecto no sale? ¿Estás preocupado por, por algo que te preocupa? ¿Qué es lo que dices? Esto realmente sí es de interés para mí. No siempre es economía. Hay algo tal vez que no tiene que ver con dinero, pero hay algo que realmente tú dices, esto quiero alcanzar, esto quiero que se solucione, esto necesito recomponer en mí o en mi familia. Si tú pudieras permitirle a un amigo o a una amiga de toda confianza
y compartirle esto que tú has podido tal vez identificar hoy rápidamente. ¿Qué es lo que te preocupa? Por lo cual tú te afanas. Y decirle, mira, quiero compartirte esto. ¿Qué opinas tú? Este es el motivo de preocupación de mi vida. Y esa persona que es tu amigo o tu amiga con sinceridad te dice, después de evaluar todo, te da una opinión contraria, absolutamente contraria a lo cual tú has llegado. Es decir, no está de acuerdo contigo. Tú le puedes decir, me parece que no te he dado todos los antecedentes completos y por eso no has arribado a la conclusión que yo espero, ¿no? Que estés de acuerdo conmigo. O tal vez en tu vida ha sucedido esto y por eso tienes una opinión sesgada. Y siempre podemos argumentar de alguna manera para poder decir, no, verdaderamente mi opinión y mi meta es la correcta. Lo estoy haciendo bien. La gente no me entiende, pero yo lo estoy haciendo bien. Y es por eso que antes de que otro evalúe los motivos de nuestro afán, Jesús mismo aquí nos lleva a nosotros hoy también a evaluar nuestras propias motivaciones y preocupaciones, nuestros propios anhelos y metas. Y es por eso que Jesús nos lleva a recordar algo, que la vida, fíjate, la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. ¿De qué nos habla acá? Que hay un tema de prelación, hay un tema de orden, hay un tema de importancia, hay algo que prima, que es más importante que otras cosas. Y esto es algo que no debemos tergiversar, ponerlo secundario como primario, como principal, ni tampoco debemos olvidar, dejar absolutamente de lado. Independientemente de cuál fuere nuestra motivación y nuestra meta, Jesús nos dice, recuerda, la vida está por encima aquí de lo demás. Conversaba esta mañana con una pareja y me contaban que ayer, me parece, o anteayer, en el peor de los casos, subieron dos ladrones a un micro, allí en la avenida Guardia Civil, aquí, en San Borja, y con armas estaban asaltando a todos los pasajeros. Dijeron que la billetera, ¿no? La billetera y celulares. Y comenzaron a robar. Los capturaron, gracias a Dios. Tú has escuchado otra vez esto que acontecía en otras ocasiones. Cuando viene un ladrón y te apunta con un arma de fuego y te dice, ya, dame tu billetera, ya perdiste, ¿no? ¿Y tú qué haces? Das la billetera. Pero hay ocasiones en que cuando alguien viene y te dice, dame la billetera, tú no entregas. Y comienzas a discutir, pero ¿por qué te vas a llevar mis cosas, pero que no tienes derecho? Y comienzas a forcejear y no te das cuenta que te puede dar ¿qué? Un balazo y ¿qué? ¿Pierdes qué? Y allí no nos damos cuenta que estamos violentando esos principios básicos. Que la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. Hay principios que no podemos dejar de lado porque ese dinero lo puedes recuperar, pero la vida no. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos de eso y ponemos cosas secundarias como las primarias. Y así también nos enfocamos en nuestras metas. Yo quiero esto para mi vida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué esperas con ello? Mateo 6, versos 26 al 28, dice lo siguiente. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
¿Cómo crecen? Ellas ni trabajan ni hilan. ¿Sabes qué? Parece un paralelo perfecto. Solo puede ser del Señor. Dice que Él cuida de las aves y que viste a los lirios del campo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿has visto tú alguna vez algún lirio del campo con estrés? Hoy día no ha llovido, ¿cómo creceré? Hoy día no salió sol y estoy en Lima todo nublado. ¿Has visto algún ave que esté preocupada? ¿Cómo voy a hacer para conseguir comida? ¿Qué dice el Señor? Que Él cuida de las aves. Y si cuida de las aves, ¿cómo cuidará también de ti? Ahora, ojo, no es que el ave no haga nada, no es que está ahí parada y ve una mano del cielo y le da una semilla en el pico, ¿verdad? No, esa ave también trabaja. Esa ave escarba, busca su alimento. Esa ave busca las pajitas para formar su nido, ¿no? Esa ave no está allí esperando que del cielo baje su semilla, no. Pero a esa ave la cuida el Señor. Y el paralelo es ese. El punto es que hay temas que nos llevan a nosotros a afanarnos, a preocuparnos por conseguir, y ese icono, esa meta, no necesariamente implica la satisfacción de una necesidad, sino de algo más que una necesidad, como el alimento, el vestido, la casa. Implica mucho más. Y tal vez esto es un tema que tenemos que empezar a ver. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Por qué me estoy afanando? Y es interesante lo que cita aquí el Señor, que hay algunos que quieren añadir un codo, estatura, ¿no? Yo quiero ser más alto, ¿no? Yo quiero ser más alto. Hoy se han inventado esos zapatos que tienen, ¿no? Taco por dentro, ¿no? ¿No? Nadie se da cuenta, pero estás ahí. ¿Qué hace la mujer? Se pone taco 12, ¿no? No sé si hay 15, no sé, pero o se pone taco 12, ¿no? Yo quiero ser más alto. Mis hijas, mi esposa se pone taco 12 y ya yo soy chato. Me dice, eres un chato, me dice. ¿No? Tampoco soy enano, pero me dicen, eres bajito, porque ya todas me pasan con taco 12, obviamente. Hay algunos que quieren ser más altos. Otros quieren ser más flacos. Otros quieren ser más guapos, más bellos y se van al spa. Yo te pregunto, ¿tiene algo de malo querer ser más alto, más flaco, más bello? ¿Tiene algo de malo? Dime, ¿tiene algo de malo o no? No te escucho. No. Sin embargo, ¿eso atiende a una necesidad? ¿Eso es una necesidad? Eso no es. No, tampoco. No cambiemos las prioridades. Lo que es realmente relevante e importante es lo que es absolutamente secundario. ¿A dónde apunto? ¿Por qué causas me afano? ¿Cuáles son los motivos de mi preocupación? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué cosa me esfuerzo? En algo que es realmente relevante, que va a satisfacer mis necesidades, o algo absolutamente secundario y superfluo. Considéralo. Ahora, hay algo que quiero dejar bien en claro. Cuando Jesús dijo que no nos afanemos, no está queriendo decir, por si acaso, que, que no planifiques, sino por el contrario, nosotros estamos llamados a planificar, a fijarnos metas, a plantear estrategias, ver procesos, cómo alcanzamos nuestra meta. No es que espontáneamente allí va a llegar, no. Lo que nos dice es, no lleguemos al otro extremo, en que no hagamos nada. Jesús no está haciendo una apología del ocio. Ah, espera ahí sentado que Dios te va a llegar y te va a cuidar y te va a bendecir. No. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay que proyectarse.
Pero ojo, el tema es esa preocupación, que es el afán del cual habla Jesús acá. ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Jesús no nos lleva a desentendernos de nuestras responsabilidades. Porque para el creyente debía tener claro que él debe estar tan alejado de la codicia como de la pereza. Tan alejado del adulterio como de la holgazanería. Porque cuando hay que trabajar, hay que planificar, hay que hacerlo. El por nada estéis afanosos no significa no hacer nada. No. Pero en un justo y sano equilibrio, Jesús nos dice y nos recuerda lo siguiente, que al Padre nada se le escapa, que Él está atento a nuestras vidas. Y en ese contexto, Él nos dice que Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de vosotros? Dijo el Señor. Y por eso hay que tener presente eso, que Dios cuida de ti. No solamente cuida de nosotros, y eso es algo global, ¿no? Algo tal vez hasta impersonal. Sí, cuida de nosotros. ¿Tú has leído, no sé si Fuente Ovejuna? ¿No? Cuando van a hacer enjuiciamiento, un linchamiento y todos los matan todos a una y nadie fue, ¿no? Con es todos se parece que es nadie. Sí, Dios cuida de nosotros, sí, pero como que fuera algo impersonal. Es de todos, pero no es de nadie. Entonces tienes que decir, Dios cuida de mí. No solo de nosotros. Dios cuida de mí. Tú tienes que aprender eso y recordarlo. No es solo en el global, es también en lo personal. Porque Dios te creó a ti, a su imagen y semejanza. Dios te creó y te ama. Y porque te ama, está pendiente de lo que pasa en tu vida. Y por eso está pendiente en delante de cuidar también de ti. Y es allí justamente donde debemos recordar que aún en ese cuidado máximo y generoso de Dios para nosotros, hay algo que Dios observa en nosotros. ¿Sabes qué es? Es lo que dice Jesús. Sí, y Dios cuida también de vosotros, hombres de poca fe. A mí no me gusta mucho esta parte. Tal vez tienes esta práctica, como muchos. Cuando dices saluda al que está a tu lado y cuando no sabes su nombre, aquí en la iglesia, ¿cómo le dices? Hermano, hermana, hermaneamos a todo el mundo, ¿verdad? Hermano, hermana, hermano, hermana, no sé el nombre, pero hermano. Ok, es tu hermano y tú lo reconoces. Ahí está el hermano, ahí está la hermana. Ahora imagínate que en lugar de decirle, hola hermano, tú le digas, hola hombre de poca fe, ¿qué opinas? Hola mujer de poca fe, ¿ah? ¿Qué dirías tú? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pero eso nos dice Jesús. Yo cuido de vosotros, pero pareciera que tú no confías en eso, que tú no lo crees absolutamente. Eres un hombre, una mujer de poca fe. A tal punto que, sí, conceptualmente otra vez, creo que Dios cuida de mí, pero cuando fijo mi meta, yo soy el que me esfuerzo totalmente. Gasto todos mis lomos para alcanzar esa meta. Yo soy el que prosigue para alcanzar lo que yo anhelo. Y Dios, no, a Dios en todo caso le pediré que bendiga, pero yo soy el que estoy allí. Yo soy el que me afano. ¿Te das cuenta de esta dualidad? Hemos relegado como que sencillamente sí creo, pero no creo tanto. Y por eso yo tengo que tomar el control para alcanzar eso que quiero. Soy un hombre, una mujer, que no hemos llegado realmente a confiar en que Dios se va a encargar de mí, porque estoy tomando yo el control. Y nos dice aquí es hombres de poca fe. La pregunta es, ¿y fe en quién? ¿Y fe en quién? Yo te pregunto, ¿Dios no te ha mostrado a ti su amor?
de diversas maneras, su misericordia, su perdón, su restauración. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabes, creemos en ese mismo Dios que un día protegió a Daniel en el foso de los leones, que lo protegió del fuego. Creemos en ese mismo Dios que proveyó alimentos a la viuda de la ciudad de Sarepta, cuando no había nada de comida en todo Israel. Creemos en ese mismo Dios que un día resucitó a Lázaro después que estuvo 3 días muertos. ¿Creemos en ese Dios o no creemos en ese Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre nosotros y esos discípulos a los cuales le hablaba Jesús? Tal vez ninguno. Y tal vez somos también como esos discípulos, hombres y mujeres de poca fe. Porque comenzamos nosotros a tomar las riendas de nuestra vida. Porque yo lo hago mejor que Dios. Sí, confío en ti mentalmente, pero yo tomo las riendas. Es inevitable tener preocupaciones. Esa es parte de nuestra naturaleza humana. Pero ¿sabes lo que es evitable? Vivir en constante preocupación, que no es lo mismo. Es inevitable tener preocupaciones, pero es evitable vivir en constante preocupación. Porque aquí lo que el Señor nos demanda es creer en Él. Implica confía. Confía que justamente que Él es quien te cuida, que Él es tu fortaleza, que Él es quien te sostiene, que Él es quien te provee. ¿Implica qué cosa para nosotros? Reconocer que separados de Él nada podemos hacer, pero de manera práctica, no religiosamente, sino darme cuenta que realmente nada, que es un absoluto, puedo hacer dejando a Dios de lado en mi vida, y sino que ponerlo a Él delante. John Wesley, en uno de sus libros, hablando sobre esa confianza a nuestro Dios, va a decir lo siguiente: al confiar, conlleva tenerlo como el único descanso, habla de Dios, el único descanso de nuestra alma. Es tener la vista en Él en todas las cosas. Aun cuando seamos ordenados nuestras planificaciones, aun cuando tengamos una estrategia para alcanzar nuestras metas, algo que no debiéramos hacer es, hago todo y después le pido a Dios que bendiga. ¿Sabes qué me llama la atención de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Que antes de empezar a hacer algo, aun cuando iban a batalla, decían: Señor, ¿pelearemos contra tal ciudad? No es que ellos iban a la ciudad y decían: Señor, ayúdanos en la batalla y danos la victoria. No, vamos a ir a pelear. ¿Cuál es tu voluntad? Respóndenos, guíanos. Pon tú el norte, no yo. No es que yo pongo el norte y después pides la bendición de Dios. Tú pregunta, dice: Señor, ¿cuál es el norte que quieres que yo siga? Yo haré el esfuerzo, lo que me toca, ir a la batalla. Pero cuando Él pone el norte, ¿sabes qué? Él da la victoria al final. Y hay una gran diferencia allí. Porque una cosa es que Dios vaya primero y nosotros sigamos. Y otra cosa es que nosotros vayamos primero y lo pongamos a Dios de furgón de cola. Es interesante que aquí hay otro pasaje. Mateo 6, 31 y 32 dice: No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque los gentiles buscan también lo mismo. ¿Y sabes qué me llamó la atención en la traducción original de gentiles aquí? Hablaba de inconversos. ¿No se escuchó ese refrán que dice: de Guatemala a Guate? Peor, ¿verdad?
Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es algo así. A veces como discípulos de Jesús, como creyentes, llamados a tenerlo a Él y confiar en Él, nuestra confianza es tan poca que nos dice hombres de poca fe. Somos creyentes, pero hombres de poca fe. Pero aquí hemos ido a otro punto. Ya ni siquiera parecemos creyentes. Dice, estamos viviendo como vive uno sin Dios en su vida. Porque esta gente sin Dios, estos gentiles, estos paganos, estos incrédulos, la gente que está en el mundo, también tiene metas, también tiene sueños, también tiene anhelos, también se afana y se preocupa por sus metas, pero sin Dios. ¿Te das cuenta? Ambos, ambos. Pero aquí dice, esta gente que se preocupa sin Dios, nosotros podemos llegar a un punto así, donde ya ni siquiera el Señor va detrás, sino sencillamente lo hemos dejado de lado. Y ese es un estadio peor que el primero. Y es algo que debemos reconsiderar. Estamos pidiéndole a Dios que luego que hacemos todo, Él bendiga nuestro esfuerzo, o estamos pidiéndole que Dios nos guíe para tomar nosotros los planes y que Él vaya adelante. No es lo mismo. No es lo mismo. A veces nada nos diferencia de la gente inconversa. Y llegamos a una ansiosa inquietud que muchas veces afecta nuestro ser emocional, espiritual y aún físico. ¿Vives preocupado por algo? Te vuelvo a preguntar. ¿Vives preocupado por algo? Voy a cambiar la pregunta. ¿Vives muy preocupado por algo? Quiero ilustrar este punto con un testimonio personal. Eh, que definitivamente no ha sido buen testimonio. ¿Cuál es el punto? Yo recuerdo que estando ya como pastor, no solo como creyente, sino como pastor, había momentos en que yo me he acostado tranquilamente 2 de la mañana, seguía trabajando en cosas de la iglesia. Y los pastores que trabajan conmigo, obviamente les mandaba correos a esa hora, ¿no? O WhatsApp a esa hora. Entonces ellos obviamente que a veces no están y cuando se despiertan ven, ¿no? La hora, 2 de la mañana. Y a veces a las 6 de la mañana ya estaba despierto. Y me decían, Juan, ¿a qué hora duermes? ¿A qué hora duermes? Porque muchas veces podemos pensar, solamente predique el fin de semana y eso es todo. No te imaginas la cantidad de cosas que hay por hacer acá. Si no, no me costaría tan tarde. Y uno dice, bueno, pero está abocado a las cosas del Señor, las cosas santas, las cosas sagradas. Pero pregunto, ¿hay equilibrio? ¿Verdad que no? Y aún en cosas así podemos tomar decisiones equivocadas. Situaciones como esta, por ejemplo, en mi vida, han generado que yo hoy tenga psoriasis, que es una enfermedad de la piel. ¿Sabes por qué es? Producto del estrés. Y estoy con tratamiento. Pero es el estrés. Te puedes estresar con las cosas de Dios, fíjate. El afán. Sí, tú dirías, es una motivación noble, ¿te das cuenta? Pero aún así nos equivocamos. Este tiempo de cambios en la iglesia, yo puedo dar testimonio de cómo mis pastores que me acompañan ahora, ellos el último mes me acuerdo, han dicho, Juan, esto no puede seguir así, te vamos a ayudar. Vamos a hacer todos los temas adicionales que ves y vamos a repartirnos todo lo que podamos entre todos los demás pastores para ayudarte. Para que tú te aboques solamente a lo principal. A lo principal. Y eso ha sucedido.
Y realmente yo agradezco a Dios por todos ellos, ¿no? Este último mes han cambiado muchas cosas y he aprendido a delegar y a fijar nuevos retos, a tener nuevos procesos, a cuidar más el tiempo. Porque uno tiene que darse cuenta que cuando uno se equivoca, tiene que no solamente decir lo hice mal, sino que efectuar cambios, pues, efectuar cambios. Aun cuando diga, mira de lo que estamos hablando. Muchos de ustedes saben que yo soy abogado también. Y antes de ser pastor yo he sido jefe en muchas dependencias. He tenido responsabilidades diversas. Y he tenido también la oportunidad de tener control. ¿Y cuánto cuesta para un jefe dejar el control? ¿Y aprender a qué? A delegar. Eso tiene que ser aquí también en la iglesia, como demás pastores. Aprender a confiar en ellos y descansar en ellos. Porque hay cosas que enmendar, cosas que yo me equivoco y que tal vez también tú te equivocas en esta o en otra área, en un área particular de tu vida. Porque el que sea creyente, que sea pastor, no me exime tampoco de equivocarme. Y todos tenemos que ver si me equivoco en algo, entonces debo darme cuenta o alguien cerca de ti debe hacerte dar cuenta para que tú puedas revertir eso y tomar nuevas decisiones. He aprendido hoy a poder descansar y confiar en mi equipo. Uno de ellos me decía, Juan, tal vez no lo hagamos como tú, pero déjanos intentarlo, déjanos ayudarte. Realmente para mí me parece grandioso, ¿no? Hermoso ver cómo somos un equipo, pero por sobre todas las cosas he aprendido a confiar y descansar en Dios. Porque si el tema son asuntos de la iglesia, tenemos que recordar que el Señor de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? Es Dios. ¿A quién le interesa más la iglesia? ¿Al pastor titular? No, ¿a quién? A Dios. Es Él quien la preside, no otro. Si hay alguien más interesado por sobre todo lo que estamos aquí, por Miraflores, es al Señor. Entonces también tengo que aprender a confiar y descansar en Él. Lo que quiero decirte, hermano, hermana, es que no siempre nuestros afanes y preocupaciones lindan con lo material, sino puede ser diversos aspectos de la vida cotidiana, los cuales me llevan a mí y te llevan a ti a afanarnos, a preocuparnos, a gastarnos en ello. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien? Voy terminando. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La que nos dice Jesús al final. Jesús dice allí en Mateo 6:32, segunda parte, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Para el Señor no pasa desapercibida nuestra necesidad. Él conoce cuáles son motivos de tu afán, pero Él conoce también cuáles son tus necesidades. Ojo, es una palabra clave, tus necesidades. 1 Pedro 5:7 dice, están echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él, Dios, ¿qué dice? ¿Tiene cuidado de quién? De... Quiero por favor un instante que me ayudes con esto. Que en lugar de vosotros digas de mí, ¿ya? Porque Él tiene cuidado de quién? Él tiene cuidado. Eso, recuérdalo siempre. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y si tú te desesperas, te angustias, te afanas, ahí te he puesto en tu hojita un versículo que leas. Filipenses 4:6-7. Está en tu hojita. Lo llevas como tarea para casa. Dice, por nada estéis afanosos, sino búscalo en oración. Ahí lo puedes leer en casa después. Termino con esto. El Señor nos dice, quiero, hijo, que confíes en mí. Yo me quiero encargar de tus necesidades.
pero quiero algo de ti. Y nos llega otra vez al punto de prelación, de orden. Sí, en un primer momento dijimos, es la vida lo más importante. Pero aquí nos dice el Señor que hay algo más importante que aún que nuestra propia vida. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo aquello que son nuestras necesidades, ¿quién se encarga? Él. Él se encarga de esas añadiduras que nosotros anhelamos y queremos y necesitamos. Pero la prioridad otra vez está en el Señor. Por eso te digo, nuestro foco, nuestra meta, nuestro anhelo, aquello por lo cual nos preocupamos, nos afanamos, como dice aquí, ¿va en línea con Dios o no? ¿Él va adelante o no? ¿Qué estoy persiguiendo? Preguntémonos. Recordando que Él anhela que Él sea siempre el rey en tu vida, porque cuando hay un reino, hay un rey. Y el rey, que es el Señor, Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere ser quien gobierne, quien dirija tu vida. Cuando comprendemos y vivimos así, entonces al final podemos decir lo que está en este último versículo, el Salmo 23. Tú lo recuerdas, ¿verdad? El Salmo 23. 23.1 en esta otra versión, nueva traducción viviente. No, porque la versión del 60 dice, nada me faltará, ¿no? Pareciera que es el futuro, ¿no? Pero ¿qué dice NTV, nueva traducción viviente? ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Y si te das cuenta, es subrayado de manera particular, no la añadidura, ¿no? Que es, tengo todo lo que necesito porque Él me cuida, sino me enfoco en quién, en Él, el Señor, que es mi buen pastor, que me cuida y que también te cuida, ¿a quién? A ti. El Señor te cuida a ti. Y Él espera que tú renueves tu confianza en Él cada día. Decirle, sí, Señor, quiero, sí, tengo metas, tengo estrategias, tengo que trabajar, porque cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Hay un versículo que yo recuerdo desde que era pequeño en la fe, que decía, y que dice aún, el que en lo que requiere diligencia, no sea perezoso. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando hay que proyectarse, hay que proyectarse. Hay que hacerlo. Pero ante todo, el equilibrio recuerda, confía en mí. ¿Tú quieres seguir confiando en el Señor? Yo espero que sí, hermano, que podamos realmente reconsiderar todas nuestras decisiones, nuestros anhelos y nuestros afanes para coincidir con los de nuestro amado Señor. Vamos a orar. Invito a que cierres tus ojos allí donde estás.